podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y note esa palabra, hermano. Para ninguna cosa era bueno. Versículo 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto. Otra vez la frase, que para ninguna cosa es bueno. Y el versículo 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Vamos a orar. En tu Padre, Señor, te doy gracias en esta tarde. Señor Todopoderoso, gracias por el mensaje que tú ya me has permitido recibir a través de tu santa palabra. Señor, nada más te suplico que por favor uses tu palabra, Señor, que te glorifiques a ti mismo, Señor Todopoderoso, con el mensaje. Señor, que uses tu palabra, Señor, para que podamos hablar, entender lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Señor, úsame a tu manera, Señor, y Señor, dame todo el apoyo y todo el respaldo de la Escritura para poder, Señor, comprobar lo que estamos hablando en esta tarde, Señor. Y nada más te suplico que todos los que están aquí sean bendecidos por medio de esta predicación. Aún los que están escuchando a través de la radio, Señor, te suplico, úsame también para hacer de bendición a ellos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Hermanos, esta predicación que voy a compartir con ustedes, hermano, en esta tarde, es una predicación que hemos estado preparando por algo de tiempo ya, ¿verdad? Y hermanos, pues al ir escudriñando la Biblia, las Escrituras, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que como pueblo de Dios, hermanos, muchas veces somos bien tercos y bien necios. Lo vemos una vez, otra vez, a través de las Escrituras, y hermanos, lo podemos ver aún en nuestra vida, si somos sinceros. Muchas veces el Señor nos habla de una manera y no hacemos caso. Nos habla de otra manera y no hacemos caso. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Traer la corrección, traer a nuestro entendimiento de un modo o de otro lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿verdad? Aquí en este pasaje, si usted va a leer unos cuantos capítulos atrás, usted puede ver que el Señor, Dios, Jehová, estaba dando a su pueblo advertencias, tiempo, para que el pueblo se arrepintiera de su pecado. Ellos estaban completamente alejados de Dios, iban en pos de otros dioses, iban, como dice ahí, ese va a ser nuestro enfoque en el versículo 10, llega un tiempo que el Señor va a hacer algo y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, voluntariamente o involuntariamente, conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Actuamos de una manera soberbia, creemos que podemos hacer lo que queramos, pero hermanos, muchas veces dejamos atrás a nuestro Dios y queremos vivir como nosotros pensamos que es lo mejor. Pero la Biblia dice, hermano, que verdad, allá en Proverbios, que todos los caminos del hombre pertenecen a Jehová. Y hermanos, más vale que de una vez nosotros entendamos de que Dios quiere hacer algo con su pueblo. Dios quiere hoy, como lo quiso con el pueblo de Israel, que seamos ahí, como dice ahí, por fama, que le seamos por fama, por alabanza, por honra, en todo lo que hagamos. Y eso no lo vamos a poder lograr, hermanos, si nosotros no reconocemos primero que estamos haciendo mal. Y muchas veces sabemos, hermano, sabemos, ¿verdad? No más que cómo nos cuesta a veces hacer ese cambio, por la presión del mundo, por la carnalidad que muchas veces traemos en nosotros mismos, ¿verdad? Le hacemos más caso a la carne que a lo que dice la palabra de Dios, a veces también por lo que
el diablo nos hace, ¿verdad? Nos pone delante de nosotros. Y hermanos, pues lo único que vamos a ver aquí es algo sencillo, algo que todos sabemos. Simplemente el propósito de este mensaje, hermano, es que lo reconozcamos. Que lo reconozcamos. Porque yo, al menos cuando estuve estudiando esto, hermano, yo mismo me di cuenta que hay muchas fallas todavía en mí. Y las va a seguir habiendo, pero el rey David oraba de esta manera y decía: Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Hay veces, hermano, que vemos pecados que nos damos cuenta. A veces, mi hermano, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de ciertos pecados que estamos cometiendo en contra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahí, hermanos, el tema que yo puse a esta predicación es buenos para nada. Buenos para nada. Y va a decir, ¿por qué? ¿Por qué le pusiste buenos para nada? Porque pensando en la palabra, en la frase buenos para nada, que me hizo entender que muchas veces nosotros hemos llamado a otras personas así. Aquel es un bueno para nada. Este es un bueno para nada. Pero ¿por qué lo decimos? ¿Con qué objeto? Y una persona así, o nos llaman de ese modo, es porque no estamos siendo útiles al propósito de aquella persona, o aquella persona no está siendo útil al propósito que nosotros queremos que sea útil. ¿Qué significa? Simplemente que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Y hermanos, cada vez que nosotros negamos o nos resistimos a hacer algo que la palabra de Dios nos manda, nos dice, estamos siendo unos inútiles al propósito de Dios. Hermano, muchas veces nos quedamos, y vamos a hablar, claro, hermano, esta predicación la estoy predicando también para mí, hermano. Muchas veces ponemos otras cosas antes que lo que es de Dios, ¿verdad? Por afán, por no tener confianza en el Señor de que Él proveerá, no salimos a ganar almas y, híjole, pues es que no he trabajado, tengo que ir a trabajar el sábado. Y ahí es donde no somos útiles al propósito de Dios. Y hermanos, se entiende que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, pero hermanos, ya somos del Señor, ya somos de Cristo, ¿verdad? Y nuestra mira debería estar puesta en las cosas de Dios. Vamos a ver y vamos a enfocarnos en el versículo 10. Quiero que lo lea otra vez conmigo. Versículo 10. Versículo 10 ahí de esta lectura que vimos, y marque su lugar ahí, por favor, porque vamos a estar regresando ahí a esa cita. Dice el versículo 10, este pueblo malo. Fíjense cómo empieza a decir, este es Jehová hablando, este es nuestro Dios hablando. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imágenes de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Vamos a ver, hermanos, cuando nosotros, y lo sabemos, pero nada más vamos a recordar y a meditar en esto. Cuando nosotros nos convertimos en unos buenos para nada, ¿verdad? Para el propósito justo, santo, perfecto de Dios. ¿Okay? Número 1, vamos a ver ahí en ese versículo, y fíjese lo que dice ahí, y yo hasta lo subrayé en mi Biblia. Dice, no quiere oír mis palabras. Punto número 1, ¿cuándo? Cuando nos convertimos en buenos para nada ante los ojos de Dios, cuando no queremos oír su palabra. Y hermanos, no hace falta decirlo, no hace falta
ni siquiera a veces, hermanos, se nota quién está y quién no está, ¿verdad? Fácil y sencillo. ¿Quién está? Se está predicando la palabra de Dios y unos están por allá, otros están por acá, otros están con la mente allá. Y hermanos, no estamos aquí. Yo se lo he dicho una vez y se los dije a los jóvenes, ¿para qué pierden su tiempo en venir? ¿Para qué pierden su tiempo en venir enojados a la casa de Dios, a sentarse ahí frustrados, aguantar la predicación, a ver a qué horas acaba el pastor, a ver a qué horas acaba el hermano de predicar? El pastor está predicando y muchas veces se están haciendo, porque muchas veces nos cala, hermanos, la predicación, y hasta hacemos una cara así que, otra vez, ¿verdad? No quieren oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y hermanos, es triste, porque ¿cómo nosotros vamos a crecer? Nunca vamos a salir de la pobreza espiritual en la que estamos si para empezar, hermano, ni leemos la Biblia, ni estudiamos, ni nos llenamos de la Biblia, y luego todavía venimos aquí sentarnos a resistir la predicación, lo que vaya a aguantar, a resistir lo que el Señor nos está diciendo acerca de por medio de su palabra, y hermanos, se ponen un escudo. Yo he escuchado, y no voy a decir quién, no solamente aquí, a veces está predicando la palabra de Dios y están, pero esto, pero lo otro, pero aquello. Y se está predicando la palabra de Dios. No quieren oír la reprensión que el Señor les está dando a través de su palabra. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Verdad? Hermano, estamos en un corazón duro. Hoy, hace 2 días, 3 días, fui a instalar un vidrio allá con el hermano Jaure y me contaba exactamente lo mismo que se ve no solamente en esta iglesia, en otras iglesias. He platicado con otros pastores, con otros hermanos. Hermanos, hasta la iglesia está en un estado deplorable, espiritualmente hablando. Hermanos, yo les voy a pedir algo que a lo mejor van a decir, bueno, ¿por qué el hermano Espino se está tomando ese atrevimiento? ¿Da? Pero yo lo veo en los jóvenes, y disculpen, hermanos, yo lo veo en los jóvenes que les encarga uno algo, llegamos allá atrás, ¿lo hiciste? No. ¿Tu Biblia? Es que está en el carro, es que se me olvidó. Digo yo, y eso da mucho que ver de lo que está viviendo el hogar, ¿verdad? Y hermanos, si nosotros no ponemos el ejemplo a nuestros hijos, ¿qué van a hacer ellos ahora que nosotros nos vayamos o pase otra cosa? ¿Ustedes creen que ellos van a ser unos jóvenes llenos de la palabra de Dios? No va a pasar así, hermano. Va a pasar como pasó al pueblo de Israel, que no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos interesa enseñarles. Hay ocupaciones, sí, hay trabajo, sí, pero, hermano, hemos aprendido que aunque sea un versículo, algo que le enseñes y compartas, a veces hasta del mismo estudio tuyo. Mira, el Señor me habló esto, a veces algo que nosotros podamos compartir, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Estamos aquí, pero no estamos. Y luego, hermanos, nos preguntamos por qué, y nos podemos hacer esta pregunta, como dice ahí en Mateo, ahorita lo vamos a ver, grande, ¿por qué es tan grande mi ruina en mi hogar, en mi vida? Vamos a ver ahí Mateo 7, 24 y 25. Y hermano, aquí este pasaje, si usted, ¿verdad?
Mateo 7, 24 y 25, ahí dice acerca de los que construyen en la roca y acerca de los que construyen en la arena. Okay. Hemos aprendido que Cristo es la roca. Bueno, está bien, es la roca. Pero aquí, hermanos, está hablando de lo que recibimos, de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice ahí, fíjense lo que dice. No todo aquel que me dice, vamos a leer desde el 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Verdad? Dice, fíjese lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye, ese es el enfoque ahí en esa porción. Oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando, hermanos, de la palabra de Dios, de lo que recibimos nosotros. Pero muchas veces, como lo dice ahí el Señor y lo decía acá, no quieren oír mi palabra. No queremos escuchar la reprensión, no queremos escuchar la exhortación, no queremos escuchar lo que la palabra de Dios está diciéndonos. ¿Verdad? Entonces, a luz de la palabra de Dios, yo te puedo decir que tu casa está fundada en la arena. Y la mayoría de nuestras vidas espirituales, en nuestra casa, en nuestro hogar, van a venir, no sé cuándo, ¿verdad? Y van a ser, se van a derrumbar, porque no estamos escuchando la palabra de Dios, mucho menos la estamos haciendo. Y no solamente aquí, hermano, en esta iglesia, yo lo veo y platicando con el pastor, con otras personas, con otros hermanos, vemos lo mismo. Es una epidemia. Está más entretenido el teléfono, está más entretenida la internet. Muchas veces, y yo lo compartía con el pastor, hermanos, estamos ahí a la hora de nuestro estudio y ya entra un mensaje y empieza uno a ver, y ya te quitó el tiempo de estudiar. Ya no estudiaste. Y gracias a Dios, si tienes el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu. Hey, no has estudiado, no has leído la Biblia. Y apenas la agarras la Biblia y te quedas bien dormido. ¿Por qué? Porque ya te agotaste el tiempo y la fuerza y el vigor aquí. Y hermanos, ¿lo sabemos, lo entendemos o no lo entendemos? O a lo mejor nomás soy yo, ¿verdad? ¿Lo entendemos o no? O a lo mejor estoy predicando algo que no tiene nada que ver con ninguno de ustedes, ¿verdad? A lo mejor soy el único que el Señor me ha dicho, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No has estudiado? No. Oye, escucha la reprensión, la palabra de Dios, ¿verdad? Les digo, hermanos, es algo que ya sabemos, es algo que ya conocemos. Simplemente medite en esto que estamos hablando. No resista la palabra de Dios. Cada uno de nosotros sabemos, mire, aquí podemos venir, y una vez yo lo compartí con una persona, podemos venir y ponernos una mascarita, ¿vean? Aquí. Y ando bien espiritual, y ando bien animado, y allá, hermano, la preocupación, allá la comunión con el mundo. ¿Es cierto o no? Y hermano, a veces, y otra cosa que yo compartía con el pastor, compartía con otros hermanos, yo me doy cuenta en esto, y lo digo, no es
no nomás es a nivel general, vamos a hablarlo. Yo, hermano, como a veces pongo ahí lo de la radio, me doy cuenta que ponemos música, estamos poniendo música, y de repente yo decía, bueno, voy a poner una predicación. Voy a poner una predicación que a lo mejor yo escuché, que me gustó, que Dios me bendijo a través de esa predicación. Dije, la voy a poner para que la escuchen. Y están los niveles, el rating o los medidores de las personas escuchando acá. Vamos a decir 20, 30, no sé cuántos. Y pongo la predicación y ¡pum! Si estaban escuchando 20 o 30, hermano, se baja a 10. Hermano, no quieren oír palabra de Dios. Quieren la música, quieren los chistes que se avienta uno de aquí del púlpito, los malabares que se hacen aquí, pero no quieren la palabra de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y es algo bien triste. Yo pensaba al principio, decía, seré, a ver, ¿no? ¿Por qué se bajó tanto? Y bueno, ya lo dejaba así, pero ahora, hermano, cada que lo hago, lo veo claramente. Usted ponga una predicación en la radio y ¡pum! ¿Ah? Ponga en su casa una película cristiana con un mensaje bíblico, está bien aburrido. ¿Verdad? Platique de Cristo en su tiempo libre. Decir, este está bien aburrido también. Yo una vez, hermano, escuché un pastor, y yo para el principio pensaba, bueno, pues puede ser que tenga razón, pero hoy sé, hermano, por la palabra de Dios, que ese pastor está mal, desde mi punto de vista. ¿Ok? Porque este pastor una vez dijo, el día lunes, yo en mi casa les digo a mis hijos, luego mi hijo viene y me dice, mira papá, esto, deja eso, hoy no es día de Biblia, deja eso por allá. Deja eso porque hoy es tiempo familiar. Y hermano, se entiende que hay tiempo familiar, pero ¿cómo vas a poder, qué le estás enseñando a tu hijo al decirle que hay días que puedes leer la Biblia, hay días que puedes hablar de Cristo y días que no? ¿Cómo? ¿Verdad? Y hermanos, es triste esto. Ojalá que Dios de veras que nos hable y nos diga que realmente necesitamos escuchar la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Vamos a ver el punto número 2. Y ahí en ese mismo versículo ya vimos que no quiere oír mis palabras. Estas son palabras de Jehová nuestro Dios. No quiere oír mi palabra. Y ahí, fíjese la frase siguiente, que anda en las imaginaciones de su corazón. Que anda en las imaginaciones de su corazón. Y aún dentro de la iglesia, la gente, los hermanos, tienen otras metas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Ahí en las iglesias, hermano, ya se está buscando más la fama. La fama, que yo sea reconocido. Se les está metiendo a los jóvenes predicadores la idea de que si no eres un gran predicador, Dios no te está usando. Y eso no es lo que la Biblia dice. Pero todo esto ha entrado en la iglesia y ahora muchos creen que la meta de ellos es llegar a ser un gran predicador. Y ese es su enfoque. No es ir a ganar almas, no es servir, venir a la... Olvídese de barrer la iglesia, eso es para los que no saben nada de la Biblia, que apenas van empezando o no sé, ¿qué se imaginan? Pero
se están enfocando más en hacer eso, andan en las imaginaciones de su corazón. Sueños que tienen, yo sueño con ser grandemente usado de Dios. Sí, hermanos, todo buen cristiano que ha aceptado al Señor Jesucristo anhela ser un utensilio, algo útil para Dios, anhela ser usado grandemente, pero que ese no sea tu principal enfoque, ¿ok? Que solamente vivas para eso. Hay muchas cosas que hacer en la obra de Dios. Ahora, también hay muchos que ambicionan. Esto de ambicionar se ha metido también mucho en la iglesia, tener mucha gente, muchos salvos, muchos programas, las mejores conferencias. Y hermano, no tiene nada de malo. Ojalá que Dios un día nos dé la inteligencia, la capacidad y todo para hacer algo. Yo lo he dicho, ustedes a lo mejor lo saben ya, a mí me gusta tratar de hacer siempre las cosas lo mejor que podamos para Dios. Pero, hermano, no debe ser un afán de ambicionar, ser siempre, ¿verdad? Como muchos que quieren nada más estar presentando números y haciendo cosas que van fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo eso quita el enfoque de lo que Dios nos ha mandado. Vamos a ver ahí, fíjese, Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Fíjese lo que dice ahí, Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, es mejor llenarse de este libro, estudiar, conocer quién es Cristo Jesús, que tener una conferencia tremenda. Ojalá que Dios use eso, pero después andar ahí, hombre, la conferencia no fue la mejor que tuvimos, fue esto, lo otro. No, muchos números, muchos salvos, muchos bautizos. Dios use todo eso, sí, hermano, pero entienda que es mejor conocer la palabra de Dios, conocer quién es Jesucristo, ¿verdad? Dice, estaba viendo también, hermano, que hay en la actualidad, hermano, hay tanta carencia de tanta ignorancia, como nuestro pastor nos predicaba también el domingo, tanta ignorancia, ¿verdad? Con mucha tecnología, con muchos recursos y todo eso, y es increíble que estamos ignorantes de quién es Dios, ¿eh? Y esto no es nada más en la iglesia, hermano, por eso se está metiendo tanta falsa doctrina en la música, se está metiendo puro mugrero. ¿Por qué? Porque no estudiamos quién es Dios, ¿verdad? Yo no sé si cada uno de nosotros pudiera a veces pensar que estamos haciendo bien las cosas, pero hermanos, lo mejor que pudiéramos hacer es conocer quién es Cristo, conocer quién es, qué quiere de nosotros, qué quiere que hagamos. Aquí está, hermano, pero no sabemos. Muchos, no entiendo qué quiere hacer Dios con mi vida. Hermano, aquí está, nomás tienes que buscar. Tienes que buscar, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Y aún así puede ser que, bueno, pues no entiendo, ahí está también nuestro pastor. El consejo del pastor. La oración, ¿verdad? Y fíjese lo que dice también allá vamos a ir un poco atrás, vimos que dice por la excelencia del conocimiento de Cristo, y luego ahí también los versículos 4 y 6. Pablo decía esto, hermano, que él dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto lo decía Pablo, pero él consideraba todo eso basura. Usted lee la versión antigua y lo dice ahí como excremento. Él lo tenía por basura, por suciedad, con tal de la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo. ¿De qué nos serviría a nosotros ser la iglesia más grande de todo Houston si no conocemos quién es Cristo? ¿De qué nos serviría traer y meter aquí gente, llenar estos bancas? ¿Y qué les vamos a enseñar de Cristo? ¿Qué les vamos a decir quién es Cristo? ¿Cómo les vamos a decir y asegurar con la palabra de Dios lo que Dios quiere para sus vidas? Si nosotros mismos no sabemos, no conocemos a Cristo. Pudiera estar llena la iglesia y si alguien viene y te pregunta, oye, dime cómo es el Señor Jesucristo, que lo conoces, se supone que tú me trajiste, y si no lo conoces, y si no te llenas de la palabra de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Verdad? Así es. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro corazón, ahí está también vuestro corazón. Y esto, hermano, que vemos aquí, que andan en las imaginaciones de su corazón, hermano, es porque ahí está su corazón. No quieren realmente exaltar, ser por fama, por gloria, por honra a Dios. Ellos quieren que la iglesia sea la que se reconoce, ¿verdad? Muchos predicadores están cayendo en ese juego. La iglesia de un nombre así bien famoso, y no están dándole la honra, la gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está su enfoque, ahí está su tesoro, ¿verdad? Es lo que buscan. Y hermanos, vamos a regresar ahí a Jeremías. Nosotros podemos tener fuera de la iglesia, hermano, otras cosas que nos quitan enfoque. Pero, hermano, vamos a hablar de lo que está pasando aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Y, hermano, todos somos culpables de al menos cada cosa de estas. ¿Ok? Y si somos sinceros, a veces damos más prioridad a otras cosas, ¿verdad? No salimos a ganar almas. El Señor a mí me habló en eso. ¿Por qué? Porque andamos más preocupados por hacer otras cosas. Estamos más preocupados porque, híjole, no tengo, no saqué hora cheque, y pues el sábado es cuando me recupero. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ver el tercer punto ahí. Ya vimos que, para empezar, no queremos oír la palabra de Dios. Después andamos en las imaginaciones de nuestro corazón. Y vamos a ver el 3, dice, cuando vamos en poses de dioses ajenos para servirles. ¿Ok? Que van en pos de dioses ajenos para servirles. Bueno, se nos ha enseñado que cualquier cosa que toma el lugar de Dios es un Dios. Puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser la casa, puede ser la troca del año, o no tiene que ser la del año, ¿verdad? La clásica, la viejita. Hermano, ahora tristemente hasta se está convirtiendo eso en un Dios, la apariencia física. La gente, y en las iglesias, hermano, también se está viendo eso, la apariencia física.
Y disculpen mujeres, pero esto se ve principalmente en las mujeres, ¿verdad? Que vienen, toman más tiempo a veces para venir bien arregladas, bien así y todo. Y y hermanos, pues vamos a adorar a Dios. Amén. Y no tiene nada de malo, agarre ahí, ¿verdad? Que se arregle y todo eso, pero la misma Biblia nos da instrucción acerca de eso, cómo debemos venir a la iglesia, modestamente, ¿verdad? Pero hermanos, se han visto cosas de que, híjole, traen oro, traen esto, traen lo otro, traen aquello. Y como decía un pastor, bien arregladitas, bien llamativas y todo eso, pero ¿cómo estarán de qué? Bien arregladas exteriormente, pero bien desarregladas interiormente. Y igual los hombres hemos caído en eso, hermanos. ¿Da? Los dioses ajenos, todo aquello que toma el primer lugar para servirles, ¿verdad? Nuestro trabajo, hermano, es importante, es muy importante. De ahí depende, bueno, pues nuestra familia, depende en muchas cosas, hermano, pero también nosotros debemos entender que nuestro trabajo es algo con lo que nosotros debemos honrar a Dios, ¿verdad? Nuestro trabajo tiene que ser algo con lo que nosotros enseñamos en nuestra familia que Dios es primero. ¿Por qué? Porque si vamos a trabajar y vemos y le decimos a nuestros hijos que lo primero que debemos sacar o apartar de nuestro cheque es el diezmo, o es la ofrenda, o es la promesa, tú le estás dando la honra y la gloria a Dios. Quizás no puedes trabajar o no puedes a veces venir a un servicio, a otro y otro, pero tú estás poniendo primero a Dios al hacer eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cuando fallamos en este tipo de cosas. Vamos a veces pensando que podemos engañar a Dios, hermano, y no podemos engañar a Dios. Le podemos decir, Dios sabe que quiero estar ahí. ¿De veras quieres estar ahí o prefieres trabajar? Muchos de nosotros tomamos esa situación. Y hermanos, pues cada cosa que nosotros ponemos primero antes que Dios es algo en lo que estamos ahí yendo en pos, ¿verdad? Fíjese el número 4 ahí, punto número 4, cuando también, hermano, bueno, vamos a ver Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Están ahí, hermano? Con un versículo bien conocido, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Okay? Cada uno de nosotros sabemos que si buscamos primero a Dios, el Señor va a suplir lo demás, ¿verdad? Punto número 4, hermano, y con esto vamos a cerrar. Cuando vamos en pos de dioses ajenos, pero para postrarnos ante ellos. Y hermano, cuando usted está orando, ¿qué posición adopta? ¿Verdad? Ya sea que se arrodille, ya sea que usted, ¿verdad? Se ponga en una posición postrada. Usted está en ese momento inmóvil. Usted está en ese momento con toda su atención hacia ese Dios y no está ni siquiera a veces mirando nada, no está a veces moviéndose para nada. Usted está ahí postrado. Y me llamó la atención, hermano, que muchos, si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros estamos así, postrados, inmóviles, sin ver lo que es realmente urgente.
al propósito de Dios, ¿verdad? Cuando algo es más importante que Dios en tu vida, estás postrado ante esa cosa y no te vas a poder mover de ahí, no vas a poder ver qué es lo que Dios quiere para ti. Vas a estar ahí sin crecimiento, sin nada, ¿verdad? Una vez postrado, hermano, te quedas inmóvil. Sea tu trabajo, sea tu casa, sea tu familia, sea lo que sea. Si es más importante que Dios, no vas a hacer nada. Puedes estar viniendo a la iglesia, pero si en tu corazón aquello es más importante que Dios, no vas a hacer nada. Te vas a quedar ahí inmóvil, no vas a avanzar espiritualmente. Y te volverás, ahí es donde viene lo que sigue, hermano. Ahí es donde nos volvemos inútiles y buenos para nada. ¿Ah? Dijimos que cuando no quieren oír la palabra de Dios, cuando vamos en las imaginaciones de nuestro corazón, cuando vamos en pos de otros dioses y cuando ya estamos ahí postrados. Hermano, ahí tú puedes analizar hoy esto que acabamos de ver y tú puedes decir, estoy yo inmóvil, estoy siendo realmente bueno para nada, inútil al propósito de Dios. Y no, hermano, no es para ofender, es para hablar lo que es. Porque hay veces, hermano, que queremos la predicación suavecita, hermano, pero es necesario que se nos diga lo que es. Y tú mejor que nadie, muchos podemos decir que sí, muchos podemos decir que, pero hermano, tú mejor que nadie sabes si eres, considérate hoy un bueno para nada al propósito de Dios. Yo lo he hecho ya, y yo sé que no estoy haciendo lo que debería hacer. La Biblia misma dice de aquellos siervos que dice que aun si hubieran hecho todo lo que debían hacer, serían todavía siervos inútiles. Hermano, nunca va a ser suficiente lo que hacemos para Dios. Nunca podemos decir, yo no soy de esos, yo creo que no estoy en esa categoría, hermano. Dice la Biblia que si aún hiciéramos todo lo que debiéramos hacer, somos inútiles. ¿Verdad? Jeremías, hermano, seremos hermanos como el cinto al cual Dios se refiere en el versículo 10, que para ninguna cosa es bueno, ¿verdad? Y hermano, tarde o temprano vemos después de que Dios da esta porción aquí, vemos lo que hizo, los llevó finalmente al cautiverio. Los llevó allá a Babilonia porque no eran útiles. Entonces dijo, bueno, pues si no me sirven para nada, pues los voy a poner por allá. Y es lo que muchas veces va a pasar con nosotros, hermano. Si no somos útiles, si estamos no estamos haciendo lo que debemos hacer, Dios nos va a hacer a un lado, nos va a traer corrección, y cuando lleguemos a entender, otra vez. Nuestro Dios, como decía un pastor, es Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Pero a veces tenemos que pasar por ese tipo de cosas para que nosotros entendamos lo que Dios quiere. Y en la última parte ahí, fíjese lo que dice el versículo 13, ahí, Jeremías 13 y 14. El versículo 14, perdón, nada más. Jeremías 13, 14. Fíjese lo que dice ahí el versículo 14. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia. Pero fíjese lo que dice el último, para no destruirlos. Amén. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Que Jehová dice, no los perdonaré, ni tendré misericordia de ellos, pero es para no destruirlos.
Va a ser un castigo. Ahí les está anticipando una corrección fuerte para que entendieran, porque si los dejaba seguir como iban, el Señor tarde o temprano iba a tener que hacer quizás lo que hizo con otras ciudades, con otros pueblos, ¿verdad? Y hermanos, ojalá que nosotros entendamos. Versículo 16 dice: dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en el monte de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. Y luego fíjense el versículo 17, con este cierro: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Mucha exhortación, mucha oportunidad. Aquí el Señor todavía les está diciendo, después de que le dice todo eso, le está dando aún. Y vemos más adelante que no escucharon, no hicieron lo que debían hacer. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos. Y ojalá que nuestro corazón, hermano, no sea tan duro así, que el Señor tenga que hacer algo con nosotros, ¿verdad? Y vemos que, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor Salvador ya nos perdonó, ya nos redimió, ¿verdad? Ya nos ha dado la oportunidad de nuestra vida. Ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Él ya hizo todo. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Te vas a sentar nada más ahí y esperar a que te mueras sin hacer nada? Ayer hablaba de esto con el hermano Serrano y dice: hermano, ¿cómo es posible que siendo ya salvos, tú nomás, tu enfoque sea venir enojado, frustrado a la iglesia, sentarte, escuchar, resistir la palabra e irte enojado otra vez? ¿Vas a vivir ahí así toda tu vida? Si el Dios te da 50 años más, ¿esa va a ser tu vida? Pretendiendo que vienes a la iglesia con gozo, o bueno, pues tengo que venir porque me traen. ¿Va a ser así cuántos años más? ¿Por qué no mejor te pones en serio? Conoces quién es Jesucristo, lo que hizo por ti. Eso te va a dar gozo, te va a dar ánimo para que sirvas, para que hagas algo, y vas a venir a la iglesia gozoso, ¿verdad? Y hermanos, pues nuestro Señor ya pagó por todos nuestros pecados, y ojalá que Dios haya hablado a los corazones. A mí me habló, hermano, esta predicación la estuve preparando algún tiempo, y cada vez que volví a estudiar, el Señor me decía algo, y me decía algo, y me reprendía. Ojalá que en esta noche, hermanos, si ustedes quieren, ¿verdad?, vengan y arreglen cuentas con el Señor, ¿verdad? Si no quieres, hermano, si tú crees que estás perfecto en tu vida cristiana, Dios te bendiga, pero de verdad que es necesario que nosotros vengamos y arreglemos cuentas. Dios los bendiga, hermanos.